tenemos la charla sobre el universo Twin Peaks y David Lynch, que creo que, bueno, David Lynch siempre necesita una explicación, ¿no? Sus películas siempre necesitan que alguien te las explique para disfrutarlas mejor. Y para ello están Arantxa Ruiz Jiménez, Electric Girl, bienvenida. Gracias. Artista gráfica. Muchas gracias. Que traen comida, que siempre es un buen reclamo. Y Francisco J. Ortiz, él es profesor y divulgador, sospechoso habitual de nuestros actos. Y actos culturales. Actos culturales, ¿no? Bueno, de todo tipo, pero eso fue en el pasado. Ahora nos toca hablar de Twin Peaks y ya os dejo con ellos porque tienen poco tiempo y muchas cosas que decir. O sea que adelante, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, se oye bien, ¿no? Sí. Antes de empezar, a aclarar una cosa, antes de entrar en materia. Hemos comido antes la organización, ponentes, etcétera, y a la hora de comer hemos comido menú y, bueno, pasa lo típico, que llega la hora de los postres y, bueno, sabéis que hay gente indecente que no quiere postre. O sea, hay gente que debería estar en la cárcel, pero está libre por ahí y no quiere postre. Y hemos pensado, bueno, sobran postres, pues vamos a pedir tarta de queso con frutos rojos, que estaba en el menú, al más puro estilo WR de Norma, y, oye, luego, si hay preguntas inteligentes o incluso no inteligentes, o sea, preguntas así del montón, pues igual los 4 primeros que pregunten algo se llevan una porción de tarta de queso. Exacto. Sí. Yo no la he probado, pero hay gente que sí y dan fe de que... Y además yo doy fe de que la tarta de cereza de la WR no está buena. Ella ha estado en el sitio auténtico. Por lo menos a mí a la altura. no me gustó. Pero la buena la tenemos aquí, ¿vale? Lo que no tenemos es cucharilla, o sea, igual es un poco guarro, pero bueno, hay 4 tartas aquí para... Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de David Lynch y de Twin Peaks. Cuando Luis me propuso participar aquí, dice, bueno, ¿de qué te apetecería hablar? Y yo pensé, pues oye, de Twin Peaks, que es de lo que hablo casi siempre. Cuando me junto con alguien hablo de Twin Peaks, pero casi nunca hablo en público de Twin Peaks. Y me dijo, oye, hay una de las artistas plásticas que viene en el mercado, en el market del tal, dice, le gusta mucho David Lynch, Twin Peaks, tal, ¿te parece hacerlo en plan diálogo? Y digo, genial. O sea, mi madre dice que los cinéfilos son como los cazadores, que cuando se juntan 3 o 4 no hablan de otra cosa. Pues los fanáticos de David Lynch y de Twin Peaks creo que pasa un poco lo mismo. Pues entonces sí. Creo que el problema es que nos faltará tiempo, pero bueno, queremos dejar al final un poco de tiempo pues para que podáis preguntar. Seguro que preguntarán qué significa esto o significa aquello, pero no sé. Claro, ni que fuéramos nosotros David Lynch, pero bueno. Exacto, correcto. Se puede debatir mejor. Yo siempre cuento una anécdota... Más que dar respuestas, porque con David Lynch no se pueden dar respuestas. Siempre cuento una anécdota, la cuento súper rápido, no tiene importancia, pero se entiende muy bien. Cuando fui al cine, vi Carretera Perdida de David Lynch, la vi 2 veces en el cine y cuando fui por tercera vez, fui con una amiga que me dijo, oye, voy a ver Carretera Perdida, sé que te gusta mucho, ¿te vienes a verla otra vez? Dije, venga, pues vale. Y a mitad de la película, los que hayáis visto Carretera Perdida sabéis cómo es la película, a mitad de la película, lo recordaré siempre, somos espectadores educados, estábamos en silencio, y a mitad de la película se me acerca y me susurra, más te vale que cuando esto termine y salgamos a la calle tengas una explicación para esto. Que yo dije, ni que yo fuera David Lynch y lo hubiera hecho yo, pero vamos, se lo tomó como algo personal. Bueno, pues eso, daremos explicaciones si podemos. No sé, si quieres, Arantxa, empezamos por nuestro primer contacto con la serie. Pues sí, yo lo primero que quería decir es que cuando me propuso la charla Flavia, lo primero que pensé es 45 minutos, ¿cómo? Perdón. Sobre todo porque el universo de David Lynch es tan complejo, misterioso y enigmático que es muy difícil hablar de él y sobre todo concentrarlo o hacer un guión sobre un tema en concreto, en este caso Twin Peaks, o de su mundo en general. Lo hemos intentado y no ha podido ser. No se puede. Entonces, hablamos de darle un poquito, hablar un poquito sobre el impacto que tuvo en ese momento en la serie, cuando se emitió en televisión por primera vez. Y entonces queríamos contar un poco la anécdota de cada uno, de cómo lo vivió, porque en mi caso sí que la vimos en su momento, pero bueno, vamos a contar. La serie se estrenó, por cierto, el 15 de noviembre, hace 4 días, de 1990. En España. En España. En abril fue en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que acababan de llegar a España las cadenas privadas, Telecinco y Antena 3. ¿Y qué pasó? Que por zonas de la península, en algunos sitios llegó antes, en otros llegaron después. Y yo, por ejemplo, que me pilló viviendo en Palma de Mallorca,
Yo tenía 11 años. Había llegado, pero por zonas, o sea, no en toda la isla, sino que... Entonces, ¿qué pasa? Que el primer capítulo, el piloto que se emitió, yo no lo vi. Yo sabía que se iba a emitir ese día, pero yo no lo pude ver porque no lo tenía Telecinco. Entonces, cuando llegué al día siguiente al colegio, una amiga, mi mejor amiga, que nos contábamos películas siempre que veíamos, de terror sobre todo, nos contó en la hora del recreo todo el primer capítulo entero, a todas las que no lo habíamos visto. Entonces, nos creó un hype, o sea, un quiero ver lo que pasa después sin haberlo visto. Aunque ya se encargaron la cadena de hacer una campaña de publicidad y con el quien mató a Laura Palmer. Entonces ya el segundo sí que lo pude ver. Ya había llegado a Telecinco y bueno, pues fue amor, flechazo. Me cautivó. No sé qué tenía, porque yo tenía 11 años y con 11 años qué elementos pudo tener esa serie tan adulta, tan compleja y tan terrorífica, en cierto modo, para enganchar a una niña de 11 años. Pero bueno, sí lo hizo y no solo a mí, o sea, a todas mis compañeras, compañeros de la misma edad. Entonces, para mí fue, pues eso, amor a primera vista. La seguí todas las semanas, que duró la primera temporada y la segunda temporada, creo que las pusieron súper rápido todas. Bueno, la segunda ya luego fue al año siguiente, bueno, luego hablaremos. Pero sí, fue un enganche total y un fenómeno que no había visto nunca con ninguna serie, porque era la primera vez que veía algo adulto y sobre todo con una calidad cinematográfica que a lo mejor no tenían otras series del momento. Que entonces no éramos conscientes, pero luego con el paso del tiempo hemos Claro. visto que estaba clarísimo. Sí, pero sí veíamos algo diferente. Sí, claro. Sí notábamos que a lo mejor los problemas crecen, que creo que sí estaba en ese momento, era algo diferente. O Padres Forzosos, o Alf, o lo que sí, fuera. esa vinieron después, pero sí. Pero en cuanto a thriller o series más serias, no había nada igual. Entonces sí que me causó bastante impacto. Y además puedo decir que la veía sola, porque mis padres como que no le hacían mucho caso, me dejaban, no sé por qué me dejaban ver esa serie, pero la vi. Y también lo que comentábamos antes, que había capítulos que te dejaban un cuerpo, pues mal cuerpo, para ir a dormir con puro miedo de algunas escenas y de algunos momentos de la serie. O sea que fue algo extraño. Pero bueno, cuenta tú. Bueno, ¿Cómo fue tu...? Antes en la comida hemos hablado un poco de que yo soy más cinéfilo que seriófilo. Yo también, Ahora está muy de moda ver series, pero yo pienso que la mayoría de las series pues te quitan demasiado tiempo, ¿no? Empiezas a verla y hay algunas que sí valen la pena y están muy bien, pero están las regulares, las malas, las que empiezan bien y luego van mal, las que empiezan bien y siguen muy bien, pero luego las cancelan y te quedan a mitad, y es muy frustrante. Y si fuéramos eternos podríamos verlo todo, pero ver una serie, aunque sea muy buena, te quita ver muchísimas películas buenas y regulares. Entonces yo hay muchas series que paso. Sin embargo, Twin Peaks creo que la he visto entera, las 2 temporadas clásicas, como 9 veces o así. Es la única serie que he visto tantas veces. Y la he visto la primera, y ahora voy a explicar por qué esto es importante. La vi la primera vez solo, la segunda con mi padre, la tercera con mi madre, y luego a partir de la cuarta a la novena, pues un par de veces solo, luego con mi mujer, luego 2 veces solo, luego con mi hijo mayor, y ahora tengo un hijo menor que estoy esperando que tenga edad para verla. Y no he engendrado más, aunque habría sido buena idea para poder luego ver la serie más veces acompañado. Y porque a los que nos gusta algo siempre nos gusta verlo con alguien que no lo ha visto y decir, que es bueno, tal. Y yo recuerdo, os lo comentaba antes con ella en la comida, la primera vez que la vi, cuando se emitió por primera vez en Telecinco, yo no la vi porque yo soy de Villena, lo habréis notado en este acento fronterizo. Villena es a Alicante lo que Twin Peaks a Estados Unidos y Canadá, es un espacio un poco aparte. Y claro, allí no llegaba Antena 3 y Telecinco en el 90, llegó, no sé, en el 93 o así. Entonces yo leía en las revistas de la tele, el teleprograma o la tele indiscreta del momento, leía sobre la serie. Y claro, yo me imaginaba la serie, digo, ¿de qué irá esto? Y cuando pude verla, pues claro, como ella aluciné. Y aluciné tanto que recuerdo que cuando iba al instituto, que creo que estaba en, si no recuerdo mal, o en tercero de BUP o en COU de entonces, cuando yo llegaba a clase y era el primero, los días que llegaba el primero, en la pizarra escribía aquello de en la oscuridad de un futuro pasado el mago quiso ver una posibilidad para salir de entre 2 mundos, fuego, camina conmigo. Lo escribía allí y me sentía bien. Estas cosas tontas que hacen los adolescentes, porque uno es adolescente y es tonto. Es intrínseco. Y claro, yo lo escribí, y claro, entraban los otros compañeros, tal, algunos sabían que era yo, otros no, tal, pero luego entraba el profesor y el profesor lo veía allí, seguramente no había visto la serie, se quedaba allí como diciendo,
¿esta mierda qué es? Pero ponía cara como, esto tiene valor literario, esto es de algún alumno y es suyo, es propio, porque está expresando algo. Y yo, claro, miraba para arriba y digo, espero que no me pregunte y no tener que explicar. Y bueno, no sé, es una obsesión, era algo que era distinto a todo. A ver, es una serie de David Lynch, pero no olvidemos que es una serie de David Lynch y de Mark Frost, que muchas veces nos olvidamos, y que creo que esa conjunción de talentos, David Lynch venía de hacer un cine muy personal y luego iría más, y Mark Frost venía de hacer Canción Triste de Hill Street, y series más clásicas, y novelas de bestseller, de aeropuerto, aunque fueran muy buenas, pero de intriga. Entonces, esa cohesión sumó que fuese una serie que es posible que gustara a un gran espectro del público, porque todos flipábamos con el Quién mató a Laura Palmer, era lo comentábamos antes, era el esquema de Agatha Christie. Es decir, tienes un asesinato, tienes un montón de personajes y tú quieres que uno de los personajes sea el asesino. O sea, no hay nada más frustrante que ver una película con un asesinato, que haya 20 sospechosos, tú estés jugando y al final resulta que era uno que pasaba por la calle y no era ninguno de los 20 y dices, ¿pero qué mierda es esta? O sea, me has engañado, yo estaba jugando a adivinar. Entonces, claro, el Whodunit ese era lo que le gustaba a mi padre, por ejemplo. Y a mi madre le gustaba el culebrón de Dallas y de Dinastía y de Falcon Crest, que a mí también, pero que quede aquí, de por qué la esposa del camionero se acuesta con el chico malo y por qué no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, cuando salía el enano bailando, yo flipaba. Mi padre torcía el morro como diciendo, ¿qué mierda es esta? Mi madre como, bueno, ¿de qué me están contando? Tenía un poco de todo. La serie, lo bueno, o sea, para mí lo inteligente que tuvieron los dos es que la serie tenía todos los ingredientes, o sea, tenía el ingrediente de culebrón, porque no hay que olvidar todos los líos amorosos que había en el pueblo, engaños, triángulos, de todo. Había el thriller, que fue la premisa de la serie, y además que lo que vi hace poco en un documental que Telecinco hizo la campaña antes de estrenar la serie, con vallas publicitarias, en prensa, una página entera de prensa poniendo la foto de Laura Palmer, la foto del anuario donde sale ella con la corona, y poniendo quién ha asesinado a Laura, pero quién ha matado a Laura Palmer. Podrás descubrirlo y ponían el día del estreno para que la gente dijera ¿qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Por qué? Y ya lo que te hacen enganchaba. ahora con el rosco de pasapalabra, que dicen tal día se lo lleva y todo el mundo quiere verlo. Pues entonces, pero con una serie. Claro, entonces el thriller engancha. Bueno, es un culebrón también. Tiene elementos de todo tipo de géneros de series. Y ahí además está el universo que nadie, por lo menos yo no conocía, o gente de mi edad a lo mejor no conocía, porque yo no me había acercado a David Lynch hasta esa serie, porque era menor, porque yo no había visto Cabeza Borradora, porque no tenía la edad para verla y porque no había llegado a mi casa o a mis manos. La gente más mayor supongo que sí, a lo mejor lo conocía ya por, bueno, El Hombre Elefante, pero yo todavía no. Fue gracias a la serie la que me hizo acercarme a su universo y a su cine, y a partir de ahí, pues, amor absoluto hasta hoy y de mis directores favoritos. Pero en ese momento el impacto que tuvo la serie, comparándola con el panorama actual de series, es que no tiene nada que ver, porque no teníamos ni plataformas, solamente había 2 canales de pago, series como esa, ninguna. Fue una apuesta bastante fuerte por parte de Telecinco, porque yo creo que igual ni la habían visto. Sí, yo creo que dijeron, ha triunfado allí, está siendo un boom en América, vamos, pero yo fue creo una apuesta que igual que se la llegan a ver, sí. Pero bueno, sí, apostaron y acertaron y ganaron. Y bueno, era la comidilla del día siguiente, o sea, comentar el capítulo como pasaba con otras cosas, con programas, cosa que no pasa ahora, ¿no? Esa magia que tenían las series de antes, de que todo el mundo a lo mejor se reunía para verlas, si eras tú solo, pero luego al día siguiente quedabas con todos los amigos para hablar de ella. Y eso yo creo que es lo que hizo también que el impacto fuera mayor, que hubiera menos canales y que fuera la novedad. Sobre todo esos elementos nuevos que por lo menos no eran tradicionales en la televisión del momento. Es que como todo, quiero decir, la serie a la hora de analizarla la podemos analizar en el momento, pero es importante luego con el paso del tiempo. El contexto. Exacto. La serie me refiero a las 2 temporadas clásicas y luego la película son una bisagra en la filmografía de David Lynch. Quiero decir, lo convirtieron en un personaje público conocido, más allá de los cinéfilos,
Sí que es verdad que Corazón Salvaje al mismo tiempo había ganado la Palma de Oro, pero bueno, la Palma de Oro en Cannes significa mucho para la cinefilia. Pero Claro. no es el Oscar a la mejor película, por ejemplo, que eso sí tiene una trascendencia. Sin embargo, Twin Peaks puso el nombre de David Lynch en todo el mundo. Y luego la película, que defraudó a muchos, como defraudó la tercera temporada también, que es como se suele decir, la película y la tercera temporada es David Lynch para muy cafeteros. Quiero decir, los que solo les interesaba el culebrón o la intriga se caen de la audiencia. Los que les interesaba otra cosa, ahí siguen. Y claro, si uno analiza las películas previas de Lynch y las posteriores, que luego ya entra el gusto de cada cual, pero sí que es verdad que las previas hay productos de encargo, productos más clásicos, cine underground, pero a partir de Twin Peaks, serie y película, ya Lynch se convierte en Lynch. Ya llega Carretera Perdida, Mulholland Drive, Inland Empire, una historia verdadera, que es su rareza temática, porque es luminosa, pero estéticamente es muy Lynch. Y bueno, supone un antes y un después. Pues sí, la verdad que la serie, yo aparte de las 2 primeras temporadas, la tercera y la película, añadiría, como hablábamos antes, el diario secreto de Laura Palmer, que lo escribe la hija de David Lynch, Jennifer Lynch, que le comentaba a Frank que a mí me lo regaló mi padre porque sabía que me gustaba mucho la serie y me lo regaló, pero no sabía lo que me estaba regalando. Es un libro muy subido de tono, es pornográfico y sobre todo muy revelador, porque la gente que había visto ya la serie, si leía el diario, no sé si alguien de aquí lo leyó o lo ha podido leer, pero si no lo buscáis, está difícil de conseguir, pero se puede conseguir. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha visto la serie y pretende verla. Pues estamos llevando aquí, no estamos hablando... Hombre, yo creo que después de esto seguro que la ven, porque vamos, espero. todo lo que se está hablando. Llevaremos Bueno, cuidado, ¿no? todavía no nos hemos metido en la serie en sí. Vale. Pero sí, el libro, yo creo que son, bueno, aportan, ayudan a entender un poquito más ciertos misterios, simbología y partes de la trama o de lo que quería contar David Lynch, en este caso. Es que de hecho, Twin Peaks y Lynch fueron pioneros de esto que se llama hoy narrativa transmedia, que se lleva mucho, esto no se ha dicho demasiado, pero hoy en día, claro, estamos redes sociales, internet, etcétera, cuando se estrena una serie o una película, ya se cuenta muchas veces con, oye, se va a publicar este cómic o esta novela o esta serie o en TikTok o en YouTube, y no solo es que están ahí, no es promoción, sino que forma parte del universo. Sí. Es decir, si un personaje muere en este vídeo de YouTube o en esta novela, luego en la serie no va a poder aparecer porque forma parte del canon. Lynch, yo creo que fue el primero que hizo Lynch y los que le rodeaban, y Frost y compañía. Quiero decir, Sí, porque con Star Wars ha pasado, pero a posteriori. claro, no en el a momento. posteriori, exactamente. El diario de Laura Palmer, el que escribió la hija de Lynch, la autobiografía de la agente Cooper, que la escribió el hermano de Mark Frost, Sí. y luego los libros posteriores que ha escrito Mark Frost al hilo de la tercera temporada son canon, es decir, son oficiales. Sí. Es decir, si un personaje te cuenta algo, aunque tú no lo veas en la serie, es vinculante, es decir, lo que pasa en el libro condiciona la serie. Y eso hoy en día es súper cotidiano y súper normal, pero Sí. entonces era algo muy, muy novedoso. Sí, pero sobre todo yo creo que porque la mayoría de incógnitas de Twin Peaks se quedan un poco abiertas. Entonces da también para investigar más, él mismo va dejando pistas que luego si quiere, las va revelando, las va como en la película, pero también te añade otras más, Correcto. otros nuevos misterios, y al final es pues como un círculo que te atrapa y ya no sabes salir de él. Pero bueno, en cuanto, por ejemplo, vamos a lo mejor a hablar ya más de la serie, de la estética, la simbología un poco, porque hemos dicho que la hemos visto por aquí, sí, vale. Para ti, ¿de qué habla Twin Peaks? Madre mía. Venga, que es fácil. De mi vida, de mi que vida. Es fácil. Twin Peaks es mi vida. Es muy fácil. ¿De qué habla Twin Sí. Peaks? Bueno, Twin Peaks habla de muchas cosas. Un pueblo fronterizo, habla... A ver, esto siempre entramos en el juego de si lo interpretamos como metáfora... Quitando el tema de un asesinato, Sí, claro. dónde está el culpable, Hay un etcétera. thriller, hay un asesinato, Sí, una vale. chica aparentemente ideal, la reina del baile, que es asesinada en un pueblecito pequeño, como dicen al principio. Eso pasa en Nueva York y pasa todos los días, pero en un pueblecito de Twin Peaks, como Twin Peaks, no. Es curioso, David Lynch siempre dijo, recordáis, cuando empiezan los créditos, pone Twin Peaks, el cartelito, población 51.201, algo así. David Lynch siempre dijo que eso es mentira, porque la productora dijo,
No, no, es que a la audiencia no le va a interesar un pueblo tan pequeño, porque en principio Twin Peaks era 5.200 no sé qué. Y entonces le añadieron una cifra al final para multiplicar por varios miles la población. Entonces, claro, yo me recuerdo ver la serie y decir, claro, yo pensaba, hostia, en Villena somos 30.000, somos 30 y pico mil, y yo no conozco a todo el mundo. Si estos de Twin Peaks son 50.000 y todos están en la misma cafetería y este se acuesta con esta, esto no me cuadra. Pues yo no conozco a mucha gente en Villena y somos 30.000. Claro, luego cuando vi la entrevista lo entendí. David Lynch decía, no, 50.000 no, 5.000. Y digo, vale, un pueblo de 5.000, vale. Además, en la primera escena, que es cuando aparece el cadáver de Laura Palmer, es que está tan bien hecho. El ayudante del sheriff, que es Andy, ¿no? Andy, claro. Cuando la ve llora, porque Claro. la conoce. Ya te está diciendo, la conoce y cuando llaman al médico estuvo en el parto de ella. Que vamos, todos la conocen y eso ya te da una idea de que es un pueblo pequeño, todos se conocen y sobre todo era una persona, o sea, nadie se explica cómo esa niña tan perfecta, tan idílica, o esa adolescente, ha podido acabar así. Ya te está diciendo un montón de pistas y te está poniendo en una situación de, bueno, te está metiendo dentro de lo apacible, que es el principio, el inicio, los títulos de crédito del pueblo, con el pajarito y las montañas, te está metiendo el miedo, el mismo tema que Terciopelo Azul, poco más o menos. El terror, claro. Exactamente. Claro. Que bajo la apariencia apacible se esconde la pesadilla de eso trata Twin Peaks. De eso trata todo el universo de David Lynch. Exacto. De donde está la belleza siempre hay algo podrido. Exacto. Y no es oro todo lo que reluce. Luego sí que es verdad lo que decía antes de la metáfora. Uno puede hablar de que la serie habla sobre la violencia de género, sobre el abuso en el hogar, sobre muchísimas cosas, que sí que es verdad que si uno lo ve desde ese punto de vista, pues tira por tierra no sé, la lectura fantástica, por así decirlo. A mí me gusta verlo de todas las maneras, ¿no? Como una serie fantástica, pero sí que es verdad que habla de determinados temas concretos y cada uno se lo puede tomar como quiera. Lynch siempre dijo que Twin Peaks, para él Twin Peaks no era un lugar, sino un estado de ánimo. Supongo en inglés sería la palabra esta mood, ¿no? Que es muy jazzística, mood, un estado de ánimo. Mood. Efectivamente, la tercera temporada lo que ha defraudado a muchos es que esperaban una serie que se titula Twin Peaks y que pasara toda en Twin Peaks. Y se dieron cuenta, bueno, que en Twin Peaks pasaba el 30% de la serie a lo mejor y el 70% no. Pero claro, para Lynch Twin Peaks no es solo el pueblecito, claro. Es todo esto que estamos comentando. Pues sí, para mí es eso. Él siempre presenta temas pues aparentemente tradicionales, estéticamente bonitos, bellos, cálidos, apacibles, familiares, cotidianos, y lo revienta con cualquier elemento externo a eso que te sacude, ¿no? que te hace sentirte incómoda, en mi caso. Y en ese momento no sabía muy bien por qué, porque a lo mejor con 10 años no lo sabes, pero está claro que quiere remover. Y siempre presenta pues el bien y el mal, ¿no? Siempre, yo creo que casi todo su cine y su obra trata sobre esa lucha entre el bien y el mal, y cómo el mal siempre entra en escena pues para tambalear lo estable. En este caso está representado por Bob, que es un ente, que es lo que contabas tú antes, sí. que no iba a tener representación física, no iba a ser ningún actor, pero apareció por ahí la imagen del carpintero reflejada en un espejo, ¿no? Y dijo, ups. Todo empezó mal. Lo del espejo fue, luego lo pensado fue utilizarlo en la narración. Era algo así como Frank Silva, que era iba a decir el actor, sí, no era actor. Frank Silva, alguien dijo, no sé, estaba colocando un mueble allí y se quedó atrapado ahí en unos cajones, y alguien dijo, uy, Frank se ha quedado atrapado en la habitación y no puede salir detrás de los cajones. Y Lynch lo escuchó y dijo, bueno, Lynch, pues ya sabéis, ¿no? Se le fue la pinza, lo escuchó y dijo, espérate, esto me parece genial. Frank, ven aquí que vamos a hablar. Y el personaje ese que era intangible, pues le puso el rostro, lo hizo Frank Silva, y bueno, lo hizo estupendo, y es el único rol que hizo, porque murió joven y no era actor profesional. Sí. Y le dio ese rostro al personaje. Sí, y además yo creo que a mí por lo menos me impactaba cada vez que salía. Era muy impactante. Y símbolos como Bob hay muchos en la serie. El caballo blanco.
Pueden ser muchas cosas. Muchas cosas. En el libro se habla mucho de cocaína, porque Sí. Laura Palmer era adicta a la cocaína, cosa que no sabía nadie, nada más que su pequeño círculo y todos sus secretos, entre otras cosas, prostitución, etcétera. Y también se supone que era la droga o que era la muerte también, cada vez que aparecía. Y también me gusta siempre destacar los elementos eléctricos, los cortes de luz, La los electricidad. flashazos que Lynch utiliza muchísimo. El Y es ventilador, que a mí muy me encanta. Sí, y el ventilador aparece cuando la madre va a coger el teléfono y va a descubrir que su hija pues no ha ido al colegio y está muerta. Símbolos, bueno, la lechuza, el bosque, la madera. Yo la madera, por ejemplo, que lo veo un elemento muy importante en la serie, estéticamente, pero a la vez yo creo que simboliza mucho lo que hablábamos antes de la cotidianidad, lo acogedor, ¿no? Ese pueblo que trabaja la madera porque está rodeado de pinos, unos pinos, abetos, Douglas, Los hábitos Douglas, sí. que también son tan simbólicos, ¿no? Que simbolizan ese bosque, y ese bosque también a su vez es un sitio donde en la oscuridad aparecen todas las verdades, donde se supone que las lechuzas ven todo lo que está pasando. Muchísimas cosas de las que pasan en la serie pasan de noche en esos bosques. Fue donde arrastraron a Roné y a Laura hacia un tren abandonado. La señora del leño, o sea, todo son símbolos. El gigante, el enano. Bueno, hablando de la madera, habitación roja. Hablando de la madera, los que habéis visto la serie, supongo que recordáis que una de las cosas más marcianas de la serie es que cuando muere Josie Packard, su alma se queda atrapada en el pomo o sea, en la agarradera de un cajón de una mesita de noche del hotel. O sea, ¿a quién se le ocurre atrapar el alma en el pomo de un cajón? A mí no sé, a David Lynch, claro. Pues eso aún me quita el sueño después de 20 años. Pues sí, fue una serie llena de simbología y claro, que si nos ponemos a hablar de todas, pues... Pero bueno, básicamente son símbolos de la muerte, el sueño, la vigilia, la verdad, no sé, un poco todo muy abstracto, pero a la vez muy revelador. Los personajes también son símbolos, cada uno tiene un rol y cada uno creo que simboliza pues eso, un estado de ánimo o bueno, hay personajes súper histriónicos, misteriosos, que también es muy de Lynch el meter personajes que son, no sé, que son llamativos. Son llamativos, sí. A veces te pueden como distraer del... Pero... Sí, incluso con humor. O sea, él utiliza mucho el humor en Twin Peaks. Hay gente que la ve como una serie muy cómica. Sí. Hay personajes que sí lo son. Yo creo que el agente Cooper, por ejemplo, es bastante cómico y luego hay situaciones bastante graciosas. El propio David Lynch, el personaje que hace muy cómico en las temporadas. Él se pone ya el rol. Pero bueno, en personajes también está la simbología, en todo, en la estética, en el vestuario, en los colores, en la música. Cómo cambia a lo mejor la música de los años 50 con la estética que suele utilizar él y de repente pues la sintonía se vuelve oscura y te cambia totalmente lo que estás viendo, te apaga las luces, te metes en una habitación roja y ya lo que estabas viendo que era como bonito o aparentemente tranquilo, pues te traslada a otro mundo diferente y te quedas como... ¿Qué? Como tu padre. ¿Eso qué es? ¿Qué mierda es esta? Lo que dices a mí siempre me ha fascinado lo que dices de los personajes como algo simbólico, la confrontación, que a lo mejor la primera vez que la ves no te das tanto cuenta, pero luego la vuelves a ver. La dualidad Laura Palmer-Audrey Horne es muy chocante porque son dos personajes que están vinculados por la relación de sus padres en principio, es decir, el padre de Laura es el abogado del padre de Audrey y ellas son no amigas pero sí compañeras de clase, etcétera. Y claro, juega con la dualidad de que se habla mucho de Laura Palmer como un personaje que parece inocente, virginal, maravilloso. Todo el mundo pensaría seguramente en su pueblo que Laura Palmer era virgen o que como mucho se habría acostado con su novio que era Bobby, pero se había acostado con Bobby, con su padre casi, o con aquel, con James, con Ben Horne, con los del bar, vamos, era más fácil hacer el censo de con quién no. Y sin embargo, Audrey
era la zorrilla del instituto, ¿no? Y no era. Era... ¿No se te oye? Y eso que era mi pila la que se... No, quiero decir, al personaje de Audrey lo juzgan como la fresca del instituto, cuando resulta que ella en los últimos episodios le confiesa su nuevo amor, por así decirlo, que es virgen. O sea, es cómo no nos podemos fiar de las apariencias. Al final resulta que Audrey es la chica virginal y Laura Palmer es la que no. Y es muy chocante. Sí. Sí, lo de las apariencias, verdad, totalmente. Pero bueno, sí, y el mismo pueblo, ¿no? La apariencia de ese pueblo, que es a la vista de todos, a lo mejor un pueblo tranquilo, de la América profunda, pero que no ha pasado nunca nada, que todo el mundo vive en una relativa estabilidad y felicidad, y luego está lleno de, pues, misterios. Sí. Bueno, no solo asesinatos, sino todo el tema de la serrería, es un desfalco, ¿no? Lo que Sí, están sí, haciendo. sí. La parte de... No hay personaje que quede como un personaje tranquilo. Sí, no, todos tienen algo, todos tienen algún tocado. Todos. Es que no hay que olvidar que, quiero decir, Lynch, por ejemplo, cuando uno ve Twin Peaks y la ve entera, dice, bueno, aquí tiene mucha importancia la trama extraterrestre, por así decirlo, ¿no? De fuerzas del... No sé, hay extraterrestres en el mundo, etcétera, etcétera. Y eso a Lynch no le importaba ni lo más mínimo. Era Mark Frost, que le gustan mucho estos temas, decía, no, vamos a meter el gobierno estadounidense, que si Twin Peaks es un sitio de avistamientos ovni, que David Lynch diría, pues mételo, pero a mí es que me da lo mismo. Yo quiero hablar de otros temas. Y curiosamente casa, o sea, casa bien. Y además esto me da para hablar del tema del maltrato que tuvo la serie en Telecinco cuando empezamos. Estábamos hablando que al principio fue un fenómeno, pero en la segunda temporada tuvo tanto éxito la primera que David Lynch estuvo presionado por la productora o la cadena, creo, sí, a veces. Sí, a veces. Estuvo presionado para escribir más capítulos cuando él quería cerrar la serie, cuando se sabe ya quién ha matado a Laura Palmer. Que de hecho la serie, hay que aclarar que la primera temporada son 8 episodios y la segunda 20. Claro, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. Y en el 8 ya se sabe quién ha matado a Laura Palmer. No, se sabe, no. Sí. En el 8 no. Se sabe más tarde, el 14. Bueno, 14 si lo suma. Sí. Si lo suma. Se ve en el, en el sexto de la segunda o algo así. Pero que siguió después. Porque, sí, claro. Porque como tenía tanto éxito, estaba presionado para seguir escribiendo capítulos, para seguir explotando cuando has dicho el 8, querías decir el 8 de la segunda. Sí. Vale, sí. Sí, por ahí. Pero es que luego hay tantos más. Sí. Y entonces, el espectador lo averigua antes, el espectador lo sabe en el sexto, creo, y los personajes en el octavo o algo así, sí, es verdad. Efectivamente. Pero, claro, entonces por eso que la haya visto y se acuerde y la haya revisionado hace poco, yo sí que tengo que decir con distancia que toda esa parte se nota. Que Lynch se ha ido y... Que no tiene sentido, que la trama no atrapa, que se inventa cosas que no tienen ninguna lógica. Aparece un nuevo asesino, ¿no? El de las cartas. Sí, Windom-Earle, el antiguo amigo de Cooper. Entonces, yo creo que ahí tuvo un bajón en la serie, pero claro, años después es cuando leí que era por eso, ¿no? Porque David Lynch quería haberla dejado ahí y haberla zanjado, pero bueno, lo presionaron, él no quería y yo creo que llegó a decir que lo hacía un poco por, ¿queréis más Twin Peaks? Pues vais a tener más. Entonces era como que ya se le iba la pinza a él porque quería. Pero bueno, lo cerró bien, afortunadamente. En esa época que la serie estaba explotada, ya no la ponían a su hora. Me acuerdo que había semanas que iba a ser el lunes, como todos los lunes, y aparecía un jueves, o no la ponían, y la ponían la semana siguiente, y yo me cabreaba, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué no la ponen? Y bueno, tanto la televisión, Telecinco, como el propio... Esto que estás contando, los más jóvenes del lugar les suena... Ya, bueno, pero yo creo que mucha gente sí la vio en el Llega a las momento. plataformas y pongo ahora, los veo todos... No está en ninguna plataforma. No, ahora no. Tampoco. Bueno, pues sí, pues fue un rollo. O sea, era como, ¿qué está pasando con esta serie? ¿Por qué la tratan tan mal? Si yo la amo, aunque sea un rollo en ese momento, porque fue... bueno, se le fue un poco el tema. Pero bueno, la cerró bien, la cerró él, la cerró Por todo lo alto. Por todo lo alto, queriendo hacerlo bien y bueno, pues
Lo hemos comentado antes, ese último episodio, que yo no sé qué edad tendría la primera vez que lo vi, 15, 16, es de lo más terrorífico que Sí. recuerdo en televisión. Sí. Es una cosa que me dejó Sí, sobre todo ver a un personaje como Cooper, que tanto querías, que tan ese final. amigo era tuyo ya, Sí, algo así. y verlo así, pues creo... Y Era muy saber que potente. no va a volver, porque Sí, en sí. ese momento Sabías que era el sabías último. que era el último, Y no, sabías no, también. no estaba abierta una tercera temporada, ¿no? 25 años después, esperamos 25 años. Como dijo alguien para una que vez, volviera. cuando volvió la tercera temporada, dicen, hostia, esto también es... Lynch es el único que ha hecho algo de esto. Hoy en día que las cosas están tan programadas de esto tiene éxito, renovamos enseguida, sabemos que hay tercera temporada antes de que termine la segunda, o lo mismo si no funciona. Y, hostia, Lynch termina la serie clásica en el 91... Y dice, en 25 años nos volveremos a ver, sí, claro. Y luego a los 25 años, ¡pum! Y dice, Claro. ¿en serio? O sea, has estado 25 años y que no es que estaba esperando, No, pero lo casó, o sea, lo casó. ¿Te refieres a la escena en la habitación roja? Claro, obviamente. Cuando Laura Palmer le Cuando dice a la gente exactamente. Cooper, En nos 25 veremos años dentro nos de volveremos 25". a ver. Y efectivamente se Muy vuelven a ver. grande. Pues sí. Eso es Claro como que si ahora os digo a vosotros, bueno, en 25 años nos vemos aquí. Y nadie se lo cree, pero dentro de 25 años a alguien se le ocurre volver y estoy yo ahí en la puerta. Dirían, no puede ser que haya tenido... Sí. Pues sí, Lynch lo hizo. Hombre, yo creo que lo tenía pensado. ¿Y qué piensa de la tercera temporada? De la tercera temporada, pues a mí sí me gustó porque a mí Lynch cuando se pone más onírico, por llamarlo de alguna manera, o Podemos. surrealista, es que es cuando más lo entiendo, es verdad. Entonces a mí sí me gustó mucho, creo que sí cierra muchísimas dudas que había dejado en el aire. Abre otra, ¿eh? Abre otras, ya. Pero bueno, es que no se sabe si va a volver, claro, porque también lo deja abierto. Pero me gustó mucho lo que hace con Cooper, el Doppelganger, bueno, todos los personajes. la movida. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que no puede ser lo mismo. Es imposible volver a conseguir ese fenómeno, pero yo como espectadora la disfruté mucho. Me trasladó a un estado de ánimo, que es lo que a mí me gusta que me haga su cine y su serie. Y tampoco quiero... yo No qué sé. desvelar Es que demasiado, esa igual sí que no la ha visto mucha gente. Sí, porque son 5 años y se ha Claro. visto en otras Claro. plataformas, ¿eh? Sí, pero yo creo que el capítulo clave es el capítulo 8. El capítulo 8. Hay que llegar al Hay que capítulo llegar al 8 capítulo 8. y pasar. Sí. Pero Que hay que curiosamente es el capítulo que a simple vista parece más raro y más radical, pero es el que Sí. más cosas explica de lo que Claro, está es el viendo. que más cuenta y es el que más cuesta llegar, porque yo Sí. entiendo que es complicada de ver. Sí, sí, es Pero hay complicada que de ver. llegar al 8. Yo recuerdo que el verano cuando se emitió, lo que decía antes que no soy muy fan de la serie, yo tengo la plataforma Movistar, pero solo tenía contratado los canales de cine, pero no de series. Llegó Twin Peaks y me aboné al de series y no me he bajado. Los tengo también por culpa de David Por Lynch. supuesto. Y recuerdo que fue una experiencia que yo no recuerdo comparable ninguna. Te puede gustar más o menos, ¿eh? Pero eso de ver un capítulo cada semana cuando se estrenaba, hablarlo con la gente que lo había visto, elucubrar de los sentidos que tenía, yo no recuerdo. De hecho, yo para explicarlo siempre digo, y creo que es verdad, y lo he meditado, era una serie que tú, en la tercera me refiero, no en general, sino a la tercera temporada, que cuando tú estabas viendo la serie, sabes que es Twin Peaks, sigues la serie, sale por ahí la gente Cooper, o el Doble, o Laura Palmer, o los que viven en el pueblo. Pero tú dices, bueno, si ahora en esta escena, cuando esta escena termine, pasa la siguiente escena, y la siguiente escena, qué sé yo, son dos charcuteros chinos, hablando allí en Pekín, de, yo qué sé, no sé, de patinaje, o sea, la primera idea que se me acaba de ocurrir en este momento, no puedes decir, esto no pega nada. No, estabas abierto a cualquier cosa. O sea, si salían los charcuteros chinos hablando de patinaje, tú te quedabas así como diciendo, ¿esto por qué es? ¿Esto a dónde va? Porque luego todo, casi todo, iba a alguna parte. Sí. Digo, ¿pero en serio? Pero yo creo que es porque también le permitimos eso a David Ah, por Lynch. supuesto. O sea, Pero hay que tener un talento para que se lo permita. quiero Claro, decir, hombre, Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Después de tanto tiempo se lo ha ganado. Pero sí, vamos, yo creo que el que admira su trabajo y su mundo se lo permite. Y es lo que tú dices, algo habrá. Claro, algo quiere decir. Porque un inciso, ya que hablamos de... No solo está ahí porque sí. Exacto, no solo de Twin Peaks, sino de David Lynch. Yo Sí, entiendo sí, que David en Lynch general. puede no gustar como cualquiera, como Tarantino, Woody Allen, Scorsese o quien sea. Pero si alguien nos dice, o alguno de vosotros lo dice y que no me entere, David Lynch se lo va inventando sobre la marcha, no tiene ningún sentido, que esto es muy típico. Se lo va inventando y ni siquiera él sabe lo que está contando y cada uno que interpreta, fusilamiento y paredón. Error. O sea,
Eso es falso, Sí. es falso. Es falso por una simple razón, porque cuando tú ves algo que ha hecho David Lynch, lo interpretas si lo quieres interpretar y luego lees interpretaciones de otras personas, interpretaciones de personas de otras culturas, de otras formaciones, de más listos que tú y más tontos que tú, con estudios cinematográficos o no, y te das cuenta de que sí, hay diferencias, pero que todos van a parar a algo común. Pues si algo, toda esta gente distinta va a parar a lo mismo, ese lo mismo está en la película, no está en los 500 o las 500.000 personas que están viendo ese producto, está en la película porque lo vemos. Esta gente que dice, no, Carretera Perdida, Mulholland Drive no tiene ningún sentido, pues no va a tener ningún sentido, otra cosa es que no se lo quieras ver tú. Pero aparte, es que una cosa es el envoltorio que él le da y el cómo él quiere contar las cosas, pero al final la temática de su cine o su serie es sencilla. Yo creo que son temas universales. Correcto. Es el amor, es el miedo, la vida, la muerte, es que no habla de otras cosas. Los celos, porque las 3 últimas películas Sí, están pero más eso complejas. está en el amor Sí, también. en el al amor, el final. desamor, el odio, Sí, exacto. sí, pero su cine se basa prácticamente en lo mismo, en temas universales. Lo que pasa es que él lo cuenta de una manera que no es fácil de descifrar a la primera, pero porque a él le gusta que haya un misterio y que haya un puzzle, nunca mejor dicho, como en Mulholland Drive, o una caja, en la que tú tengas que a lo mejor ir descubriendo todas Es que esas pistas ahora que que él no te nos va oye dejando. nadie, ahora que no nos oye nadie, yo creo que a Lynch le han puesto los cuernos alguna vez o él lo ha puesto y luego se ha arrepentido, porque esa temática se repite demasiado. Bueno, pero es que por eso digo que son temas universales, porque todo el mundo ha tenido parejas, mejores, peores, y al final lo ha pasado mal o lo ha pasado bien, y él habla de eso. O sea, Pero lo envuelve muy bien. Lo envuelve, bueno, con su papel, sí. Pero yo creo que Twin Peaks trata de eso. O sea, en realidad el mundo secreto que tiene Laura Palmer, que esconde Laura, no es más que una metáfora del mismo pueblo, un reflejo de la misma sociedad americana, porque él siempre también critica mucho esa sociedad americana de doble moral, en la que él creció como un niño feliz, porque fue súper feliz, siempre lo dice, y ese amor a los años 50 que él estéticamente le rodeó, pero él vio llegar pues todo el tema el tema de política, la guerra, eso habla en Twin Peaks en la 3ª temporada, la bomba atómica, etcétera. Bueno, Me dicen por ahí, me están haciendo gestos que tenemos que pasar a las preguntas, porque Es que no si tú se y yo puede, nos comemos la tarta, que nos vamos no a se poner... puede no se puede. hablar de- Nunca juntes a dos fans de... Sí. Hola, buenas tardes a todos. Arantxa, Francisco, organizadores, etcétera, etcétera. Y sobre todo por lo presencial, que ganas de lo presencial. Yo soy muy, Francisco, muy aficionado desde muy chiquitito, la culpa la tuvo mi madre, a las tartas. No. Madre mía. Soy muy aficionado. Y has dicho, tengo que preguntar algo, pero vamos. No sé si mi comentario va a ser inteligente o no va a ser. O sea, que no es pregunta, que es que quieres un No, trozo. no, hombre, claro. Quiero mi tarta. No sé si mi comentario va a ser inteligente o no. Es comentario, no pregunta. Yo entré por la puerta grande, no voy a hacer currículum, ¿eh? Yo entré por la puerta grande viendo versión original en Madrid en los cines Renoir, Alphaville, con 14 años. Salía descolocado, no entendía. ¿Pero viendo qué? ¿Viendo qué? Viendo versiones originales en los cines Renoir y Alphaville de Madrid. Salía descolocado, leía el papel que te daban después, no entendía muchas cosas, pero me empezó a picar aquello. Y empecé ya con 17, 18 años a organizar encuentros, tertulias, conversaciones, a raíz de ciertas películas que ya íbamos viendo esa generación. Eso lo organicé durante muchos años, los encuentros, las tertulias. Habéis mencionado muchas cosas de David Lynch, de la serie. La serie es psicológica, la serie es pura realidad. Se llame serie, se llame película, es pura realidad. Hay un entramado absoluto de miles de circunstancias que tú lo has mencionado, Arantxa, desde el punto de vista del amor, del miedo, las pasiones, no pasiones, la muerte, sí, bueno, ya sabemos que siempre hay alguien que muere, la belleza, etcétera, etcétera.
Aterrizo hace un tiempo, yo soy de Madrid de toda la vida, aterrizo hace un tiempo en Alicante y echo de menos las conversaciones. Y me engancho a lo que no estaba enganchado, a las tartas sigo enganchado, y me engancho a lo que no estaba enganchado a las series a través de las reposiciones y del David Lynch. Y organizo otra vez tertulias. No me gustan nada las series que se hacen ahora, no me engancho a las series, prefiero lo que tú has mencionado, una buena película que la acabo y ya está, o no la acabo, dependiendo de si me engancha o no. Pero las series me desconectan, tengo que como que empezar a volver a pensar y todas esas cosas. Pero sobre todo, este es mi comentario, que no pregunta, pero me siguen encantando las tartas, ya van 3. Sobre todo yo las recomiendo mucho para hacer algo que no se hace habitualmente, que son encuentros y tertulias a través de la propia serie. Que luego te enganches con otras cosas, perfecto, pero es una serie que da un juego. Hay gente que no la ha visto en los encuentros que yo organizo, hay gente que no la había visto, que no tenía ni idea de quién era ni David Lynch, ni el mundo del cine, había visto alguna película de vez en cuando, esporádicamente, no estaba conectado al cine, y de repente dice, hombre, es que esto parece cine. Sí. Pero no por la parte técnica o no técnica, esto parece cine, es que da mucho juego a la hora de hablar. Y gracias. Y si esto lo compartes con una tarta, vamos, esto es la leche. Gracias. Lo que no tenemos es cucharilla. ¿Alguna pregunta, comentario más? Por allí. Mira, te cuento, tengo 48 años y no... Pues aparentas 47. Y no he visto Twin Peaks. Madre mía. O sea... ¡Qué suerte! Pues, Qué suerte, sí. eso Como les se quería suele preguntar. decir. O sea, porque lo tengo para ver. Es la próxima cosa, digo, es como, no sé, ver cosas que... Pero ¿has escuchado la charla entonces? Sí, he escuchado parte, pero bueno, pero no hemos llegado a decir nada, no hemos yo dicho digo, nada. no, No hemos realmente- dicho quién mató a Laura Palmer. Bueno, el asunto está en porque ahora estoy, bueno, evidentemente contaminado, se puede decir, por todo el tipo de series que se hacen ahora, lo cual puede ser bueno, puede ser malo, puede ser diferentes cosas. ¿Qué recomendación me daríais para alguien que va a empezar a verla probablemente dentro de un par de semanas o algo así? Recomendación. Que se deje llevar. Que se deje llevar. Déjate llevar totalmente. Y olvidar, e intentar no tener prejuicios. Y sobre todo, no tengas el móvil cerca, o sea, Sí. hazlo como antes. No hay nada alrededor, nada más que la serie y tú. Y déjate llevar y, a ver, yo quiero decir una cosa. Yo aquí, que estoy hablando de Twin Peaks y el amor que le tengo, yo no creo que sea la mejor serie que se ha hecho en la historia. Yo sí, no tengo dudas. Yo no. Estás equivocada, pero bueno. Yo no. Todo lo que has dicho es verdad menos esto. Estoy hablando de que, a ver, hay series que desde el principio hasta el final son perfectas técnicamente. Lo que pasa que, pero Twin Peaks yo creo que sí que tiene algo mucho más importante que el resto de series. Y es que, no sé. Que es no sé. especial. Sí. O sea, que el sentimiento va más allá que el fandom o que el friquismo, como se llama también. Va más allá. Es más especial todavía que eso. Te atrapa y ya no te suelta. Y ya está. Es así. Mi recomendación es que la intentes ver, ella ha dicho lo del móvil, que es importante, que la intentes ver como se veían ante la serie, ni más rápido ni más lento, quiero decir. Ni que te hagas un maratón, ni que veas el primer capítulo y digas, hostia, qué bueno, el segundo, el tercero, no, eso no. Pero también, si te ves el primer capítulo y te lo ves un lunes y no te engancha, que creo que es difícil, pero vamos a poner que no te engancha, te obligues al lunes siguiente a ver el segundo. Es decir, no digas, no me ha enganchado, voy a ver otra cosa y ya, porque pero no, bueno, el tema los es ver- lunes, los Sí. miércoles o los domingos, toca Twin Peaks. Me lo autoimpongo como quien va al gimnasio todos los lunes porque lo necesito, no porque me apetezca. Y me lo pongo. Y si no es en el primero, en el segundo o en el tercero cae. Y si no cae, pues es que hay gente patón de esta vida. Sí. Pero es verdad. Tampoco luches es contra tu difícil. interior, si, Hombre, si claro. no, pues no. Si no te gusta. No pasa nada, hay gente decente en el mundo que no ha visto Twin Peaks. Pero es difícil Pero que no te poca, enganche, pero hay. porque aunque tenga un ritmo más de los 90, que no como el ritmo de las series de ahora, no todas, pero es que es difícil que no te enganche por el carisma de cada personaje. Claro. Es que eso yo creo que es lo que más atrae. Yo, a modo de ejemplo, O sea, hay pues, un abanico de personajes Claro. en la serie
que solo por eso merece la Yo, pena. por si os sirve, lo que decía antes, que la última vez que la vi entera, las clásicas y luego la nueva, la vi con mi hijo de entre 11 y 13 años, ¿no? Porque la he visto en un tiempo. La serie clásica le encantó, y mira que son de otra generación y no es la misma dinámica, le encantó. Luego la tercera... ¿El qué? Que la tercera no tanto. La tercera, al principio le costó mucho entrar y fue avanzando y me decía, no está mal, pero esto no es como la anterior. Pero Luego al final claro, sí que le conquista, claro, porque claro. al final, pues sí, también. Porque él también esperaría. Es claro, ver lo y más a su mismo. edad, esperaría ver lo y mismo. más verlo seguido, pero claro, cuando ya has tenido el parón de 25 años, ya sabes que Exactamente. no vas a ver lo mismo. No vas a ver lo mismo. Pero si se lo pone... Claro, y él lo vio con una diferencia de un año y medio entre claro, una y cosa. Entonces, de ver claro. el último de una, a ver. Claro, el madre primero de la mía, otra. parece otra cosa, otro universo. Sí. Pero algún, no sé, algún comentario Ahora te la o doy, algo, te la guardo. algún, no sé, pregunta o... No sé si se conservará hasta que veas el piloto, que la sería tarta para ideal. quien pregunte. ¿Eh? Ah, pues venga, quien Claro. pregunte lleva tarta. No, él ya se la lleva. Pero digo, ¿esto en el frigorífico aguantará? No lo sé. Sí, hombre, sí, un frigo, sí. Sí, pero pero esto tienes que guardártelo para el piloto. Hola. Ay, hola. Bueno, yo cuando descubrí a David Lynch, lo descubrí por películas, por Mulholland Drive, porque cuando la serie salió yo todavía no había nacido. Tampoco hace falta que presumas de estos temas, pero vale, venga. Y me acuerdo pero que cuando empecé a verla, lo que me encantó fue la música. Y solamente para ver, por ejemplo, un trocito del tráiler, con esas músicas que había. La música, la banda sonora. La colonna sonora. Y que si no me confundo, el compositor era Angelo Badalamenti, ¿no? Y entonces solo por la música me entraba ganas de ver más, ¿no? Y entonces yo creo que la colonna sonora también juega un papel fundamental. No hemos hablado porque el tiempo era limitado, pero claro, Badalamenti... Y queréis saber qué pensáis vosotros y cómo se basó las elecciones de David Lynch al respecto. Bueno, David Lynch siempre ha dicho que Badalamenti es fundamental para lo que decíamos del estado de ánimo. Claro, sí, lo teníamos en el guión, pero creo que no ha dado tiempo. Claro. Yo por encima he hablado del tema también de cómo la música tiene también esa parte cambiante de apacible, bonita, tranquila, romántica y que te atrape, te envuelve y te como que te arropa, y luego tiene una sintonía mucho más misteriosas que rompen totalmente con lo que está con esa mantita que tenías tan cálida. Entonces yo creo que es súper importante. Sí, y la sintonía, nunca mejor dicho, de Lynch y Badalamenti trabajando juntos, siempre es plena confianza, porque Lynch le daba 4 ideas, o sea, no le pasaba el capítulo grabado, sino le daba 4 ideas, sí, Badalamenti componía la música, sí, y luego Lynch, escuchando esa música, decía, bueno, voy a rodarlo de esta manera o de otro, y acondicionaba un poco las imágenes a la banda sonora. O sea, que es una manera de trabajar bastante Sí, yo creo que especial. Lynch se ha rodeado de varias personas, incluida también la diseñadora de vestuario, que también ha trabajado con él, sí, Badalamenti. O sea, yo creo que funcionan juntos, entonces ellos mismos se retroalimentan, saben lo que quiere decir uno con otro o lo que quiere pedirle uno. Y luego cuando ha querido una música menos instrumental y más moderna o más electrónica, pues ha contado o con Barry Adamson, sí, o con el de Nine Inch Nails, Trent Reznor. Las canciones que salen en la tercera temporada de los grupos. De la tercera temporada podríamos hablar otros 45 minutos. Pero bueno, sí. Hay una última charla por allí, comentario o pregunta. Iván. Sí, buenas. Quería preguntar, vamos a ver, desde hace 5 años, el final de la temporada 3, yo llevo preguntándome qué demonios ocurrió, ¿no? Eso vamos a dejarlo un poquito ahí al margen. La pregunta la habéis medio respondido antes, y es si Twin Peaks, temporada 3, o Twin Peaks en general, ha terminado sí o no. Es la pregunta. Si fuera no ha terminado, sinceramente no sé cómo lo van a volver a hacer. Pero la pregunta sería esa, ¿Twin Peaks ya lo damos por finalizado o Twin Peaks va a continuar? ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que por cuestiones fisiológicas va a ser complicado que a lo mejor haya una 4ª temporada como a él le gustaría hacerla. Ya. Entonces no creo que vaya a haber más como serie. Yo tengo un conflicto entre lo que creo y lo que quiero. El formato serie por lo menos. Claro, porque Lynch está haciendo una serie nueva. Cerrado es que nunca está. Cerrado nunca está, claro, porque nunca lo ha cerrado. Exacto, porque él no cierra nada nunca. No sé si su casa la cerrará por la noche, pero las series y las películas regular.
Está haciendo una serie nueva que se llama Wisteria Lane, Sí, que obviamente en sí. internet está la movida de, no, este título es un título de trabajo y luego es Twin Peaks 4. No, yo Pero creo no lo que no. sabemos, yo creo que no. No. Y creo que no habrá Twin Peaks 4, por lo menos como ella dice, no como larga serie, a lo mejor otra película, un especial, No no lo sé. sé. Pero me gustaría pensar que sí. Yo creo que él se quedó satisfecho con lo que hizo en la tercera temporada y que él lo dejó así. Los seres humanos no, Abierto, pero pero yo creo que él porque- está contento, Sí. él cree que acaba. Lo que pasa es que, quiero decir, si mañana Lynn se muere, Dios no lo quiera, la serie no sigue, pero en hoy nuestras cuando cabezas... venía conduciendo hacia aquí, pensaba... ¿Y si se yo, muere? Te juro, digo, Sí. David Lynch le queda poco tiempo. Sí. Y digo, yo sé que voy a llorar. Lloré con David Bowie, lloré con Stanley Kubrick y yo sé que voy a llorar con David Lynch. David Bowie, que estaba presente en la peli y en la tercera serie y en toda la mitología. Efectivamente, David Bowie sale en Pues Twin Peaks. yo como digo, si no hay más Twin Peaks, en los fans, en nuestra cabeza, Twin Peaks sigue Siempre va a hasta, estar, hasta claro, que siempre está en muramos nuestros nosotros. corazones. Siempre, siempre. Pues nada, muchísimas gracias por... Ahora reparto las tartas que quedan. Muchísimas gracias Gracias, a Arantxa muchas por haber gracias. venido y a vosotros por aguantarnos Y esta... gracias, bueno, lo he conocido hoy, Sí. encantadísimo. Bueno, que sepáis, esto no estaba casi preparado, pero... No, bueno, a ver, O sea, esto es una camiseta que al fin y al cabo luego se estropea y la tiro, pero es que ella se lo ha tatuado. bueno, no, yo lo llevo allá mucho tiempo. te lo doy. Por eso quiero decir, Pero o claro, sea, lo he visto llegar y yo así mucho... en fin. Pero bueno, no hemos podido hacerlo más ordenado porque yo creo que al ser formato charla, preferíamos hacer una charla como si estuviéramos hablando los dos y que sería un poco más ameno. Se han quedado muchos temas en el tintero porque es muy vasto hablar de David Lynch, de Twin Peaks, de su universo. Y no hay bueno, ni más espero tiempo que- ni más tartas, o sea, quiero decir, No, es que claro. no se puede... Pues nada, muchísimas Y nada, gracias yo por haber quería venido. invitaros a pasaros por el mercadillo, que estamos allí y que se lo ocurran un montón los ilustradores. Yo también tengo un puesto. Y tiene cositas de Twin Peaks, muchas- entre otras cosas. Bueno, ya me queda poco. ¿Me caché? ¿Ya lo has vendido todo? Bueno, Casi. muchas gracias. Gracias.